La lluvia caía sobre la Ciudad de México de una manera extraña aquella noche de octubre de 2009. No era la lluvia fresca de las tardes capitalinas, sino una lluvia fría, penetrante, que parecía lavar los secretos de las calles. En el apartamento de Coyoacán, Rosa María Hernández estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Era la madre de Martín Paredes, su pareja de 5 años, la mujer cuya voz siempre había representado para Rosa una mezcla de ternura y desconfianza materna. «¿Dónde está Martín?», preguntó la señora Carmen con esa urgencia que solo una madre puede transmitir. Rosa sintió que el mundo se detenía. Martín había salido esa mañana hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con una maleta pequeña, un pasaporte renovado y la promesa de que regresaría en 2 semanas. Iba a Berlín, a un congreso de arquitectos. Al menos, eso era lo que Martín le había dicho. Rosa escuchó las palabras de su suegra convertirse en gritos confusos mientras ella trataba de procesar lo que estaba pasando. Martín no había llegado a Berlín. Las aerolíneas confirmaban que había abordado el vuelo, pero nadie sabía qué había sucedido después. Si estás viendo esto, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos comentes desde dónde nos estás acompañando en esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas que nos mantienen conectados con la realidad y las historias que merecen ser contadas. Ahora, continuemos con lo que sucedió aquella noche que cambió todo para Rosa. Durante los primeros días después de la desaparición, Rosa se sumergió en un caos de llamadas telefónicas y visitas a oficinas de migración. La policía mexicana le explicó que no podían hacer mucho si la desaparición ocurrió en territorio alemán. La embajada alemana en México fue igual de inútil, ofreciendo solo protocolos y formularios que parecían diseñados específicamente para prolongar el sufrimiento. Rosa comenzó a reconstruir mentalmente los últimos días con Martín, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Recordaba su comportamiento extraño durante las semanas previas al viaje, llamadas que cortaba cuando ella entraba a la habitación o cambios en su contraseña de correo electrónico, esa forma nueva de maquillarse sus excusas. Martín era un hombre de 38 años, arquitecto de reconocida trayectoria en México. Había diseñado varios edificios comerciales en la zona de Santa Fe y tenía una reputación impecable en círculos profesionales. Rosa lo había conocido en una exposición de arte contemporáneo en la zona rosa. Él estaba solo, observando una pintura abstracta con la concentración de alguien que verdaderamente ve más allá de las formas. Ella había hecho un comentario ingenioso sobre la obra y Martín se había girado con esa sonrisa que después Rosa descubriría era tanto genuina como calculada. Durante 5 años vivieron juntos en ese apartamento de Coyoacán, rodeados de libros de arquitectura, plantas que Martín cuidaba obsesivamente y la rutina confortable de 2 personas que creían haber encontrado en el otro lo que les faltaba. La familia Paredes era de clase media alta, dueña de una empresa de importación de materiales de construcción. El padre de Martín había fallecido años atrás, dejando a la señora Carmen como matriarca de una familia donde los secretos parecían ser la herencia más valiosa. Rosa había notado siempre cierta frialdad en las reuniones familiares, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella llegaba, y esa forma extraña que tenían de mirarse entre ellos, como si compartieran un idioma que nadie más podía comprender. Pero Rosa había estado demasiado enamorada o demasiado ciega para investigar más allá de esas sensaciones incómodas. Una semana después de la desaparición, Rosa recibió un correo electrónico de una cuenta que no reconocía. El mensaje era breve. Rosa, necesito que confíes en mí, no busques.
Estoy bien. Esto es lo mejor para todos. Por favor, dile a mi familia que tuve un accidente, que no sobreviví. Es más fácil para todos de esta manera. El correo venía de una dirección en Gmail que no guardaba relación alguna con el nombre de Martín. Rosa leyó el mensaje 1, 2, 10 veces. La letra era diferente en su tono, pero la sintaxis, ciertos giros de frase parecían pertenecer a Martín. Mostró el correo a la policía, pero para ese momento, las investigaciones oficiales ya habían comenzado a perder impulso. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Rosa. Dejó su trabajo como directora de un museo de arte moderno, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la obsesión de encontrar respuestas. Contrató a un investigador privado, un hombre mayor llamado Sergio, que había trabajado años atrás para la policía. Sergio era meticuloso, profesional, y durante 3 meses investigó cada detalle de la vida de Martín que Rosa pudiera proporcionarle. Descubrieron cosas curiosas, gastos en Martín que no coincidían con sus historias, viajes que nunca le había mencionado, una segunda cuenta bancaria que mantenía oculta. Lo que Sergio finalmente reveló fue devastador. Martín había estado viéndose con una mujer durante casi 2 años, una mujer alemana que había conocido en uno de sus viajes profesionales a Berlín. No solo eso, sino que Martín había estado transferencias de dinero sustanciales a una cuenta en Alemania durante más de 1 año. Todo estaba planeado. Su desaparición era una reinvención, un escape cuidadosamente orquestado de su vida anterior. La parte que más dolió a Rosa fue descubrir que Martín había comenzado a preparar este cambio, mientras ella planeaba una boda que ambos habían estado discutiendo en voz baja durante las noches en ese apartamento de Coyoacán que ahora se sentía como una tumba. La investigación oficial fue cerrada en 2010. Se presume muerte por accidente. La familia Paredes estableció un fondo memorial en nombre de Martín, una ironía que no pasó desapercibida para Rosa. La vida, de alguna manera, continuó. Rosa regresó a su trabajo, aunque nunca volvió a ser la misma persona. Pasaron los años en una neblina gris, donde los recuerdos se mezclaban con la incertidumbre y la rabia. Tuvo relaciones que no prosperaron, cambios de trabajo, mudanzas. La pregunta que la perseguía constantemente era si Martín seguía vivo en algún lugar, reinventado, olvidado, viviendo bajo una identidad nueva, o si en realidad había muerto, y el correo electrónico era un último acto de crueldad de alguien que lo conocía. 13 años después, en noviembre de 2022, Rosa estaba en su nueva casa en San Ángel, una casa modesta que había comprado con sus ahorros, cuando decidió descargar una aplicación de citas. Sus amigas llevaban meses insistiéndole que se abriera de nuevo al mundo, que no podía permitir que Martín le robara el resto de su vida. Esa noche, mientras estaba acostada viendo los perfiles de hombres que aparecían en su pantalla, vio una foto de perfil que le heló la sangre. No era exactamente igual. 13 años de diferencia eran evidentes en el rostro del hombre. El cabello tenía canas. Las líneas alrededor de los ojos eran más profundas. Pero eran los ojos. Esos ojos café oscuro que ella había conocido íntimamente, que había visto en la oscuridad de cientos de noches, que la habían mirado con lo que ella creía era amor. El perfil decía Martin Weber, 52 años, arquitecto de Berlín. La biografía era minimalista. Apasionado por la arquitectura contemporánea, viajero ocasional, amante del café y de la literatura. No había foto adicional que confirmara su identidad, pero Rosa no necesitaba más. Sus manos temblaron mientras daba clic en su perfil. El corazón le latía con una intensidad que no había sentido en años. Durante un momento, consideró cerrar la aplicación, borrar la cuenta,
seguir viviendo en la ficción cómoda de que Martín estaba muerto. Pero la rabia, que había dormido pero nunca desaparecido completamente, despertó. Rosa escribió un mensaje simple. Hola Martín, soy Rosa, de México, de Coyoacán, del apartamento con las plantas, del correo que recibí en 2009. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Envió el mensaje y espero. Pasaron horas. La aplicación mostraba que el perfil había sido visto, pero no había respuesta. Rosa pasó toda la noche en vela, reviviendo una década de dolor en cuestión de minutos. Cuando finalmente llegó la mañana, el perfil había desaparecido. La cuenta estaba cerrada, como si nunca hubiera existido. Pero Rosa ya tenía su nombre de usuario, su foto, su ubicación. Contrató de nuevo a Sergio, ahora mucho más mayor, pero aún dispuesto a trabajar. Esta vez la búsqueda sería internacional. Lo que sucedió después encendería una serie de eventos que revelaría la verdadera naturaleza de la desaparición de Martín Paredes, los secretos que su familia había guardado durante años, y una historia de amor, traición y reinvención que era mucho más compleja de lo que Rosa jamás hubiera imaginado. Las respuestas que había estado buscando durante más de una década finalmente estaban al alcance de su mano. Pero obtenerlas tendría un precio que aún no había considerado pagar. Sergio comenzó su investigación en Berlín durante el invierno de 2022. Era un investigador privado mexicano trabajando en Alemania, un escenario casi cómico si no fuera por la naturaleza seria de su misión. La pista de Martin Weber lo llevó a un pequeño estudio de arquitectura en Prenzlauer Berg, un barrio reconocido por sus galerías de arte y cafés hipster. El registro de la empresa mostraba que Martin Weber había registrado el negocio en 2010, justo después de la desaparición de Martín Paredes. La coincidencia era demasiado obvia. Rosa, en Ciudad de México, seguía cada paso de Sergio a través de correos electrónicos y videollamadas tardías. Había dejado su trabajo nuevamente, incapaz de concentrarse en nada. Sus amigos comenzaron a preocuparse por su obsesión. Una de sus amigas más cercanas, Daniela, le advirtió que estaba recreando el mismo patrón de comportamiento autodestructivo que había experimentado 13 años atrás. ¿Y si lo encuentras?, preguntó Daniela, sentadas en un café en Coyoacán, paradójicamente cerca del antiguo apartamento que Rosa y Martín compartieron. ¿Qué esperas que suceda? ¿Que te pida perdón? ¿Que explique que eso fue un error? Rosa, la vida pasó. Tú seguiste adelante. Pero Rosa no había seguido adelante realmente. Había simplemente detenido el tiempo en ese momento en 2009, cuando Martín desapareció. Los años pasaron sobre ella como agua, pero en lo profundo permanecía congelada en ese apartamento de Coyoacán, esperando una respuesta que ahora parecía estar dentro de su alcance. «Necesito saber por qué», respondió Rosa. «No necesito su amor, no necesito que arregle nada. Solo necesito entender cómo una persona puede simplemente borrarse de la vida de alguien como si nunca hubiera existido. ¿Cómo puede vivir con eso?». Lo que Sergio descubrió en Berlín fue una vida completamente reconstruida. Martin Weber era respetado en círculos profesionales alemanes. Había ganado un premio importante para una renovación sostenible en un edificio histórico en Wedding. Su empresa empleaba a 15 arquitectos, tenía amigos, colegas que hablaban bien de él, una vida social discreta pero establecida. Y estaba viviendo con la misma mujer para la cual había abandonado México, Katharina Müller, una arquitecta de paisajes alemana de 49 años. No estaban casados, pero vivían juntos en un loft en Friedrichshain desde 2010. Sergio contrató a un investigador local en Berlín para obtener más detalles. Lo que descubrieron fue aún más complejo. Martin Weber y Katharina Müller no eran una pareja típica.
Caterina tenía su propio negocio exitoso, su propia red social. Pero lo más interesante era que Caterina había estado recientemente en una relación de varios años con otra mujer, una relación que había terminado hace poco más de un año. No había registros públicos de que Caterina y Martin fueran pareja oficial. Vivían juntos, sí, pero sus vidas profesionales parecían ser completamente separadas. Era como si se hubieran reinventado juntos, pero de maneras diferentes, casi como si estuvieran protegiendo algo. Rosa, cuando recibió esta información, sintió que algo no encajaba. El Martín que ella conocía era un hombre que necesitaba estar enamorado. Era romántico de una manera que rayaba en la obsesión. El hombre que vivía en Berlín, bajo otro nombre, parecía estar construyendo una vida de conveniencia. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué abandonar todo en México si no era por amor verdadero? Sergio, con la sabiduría que viene de años investigando las vidas complicadas de las personas, tuvo una teoría. Rosa, dijo en una videollamada donde su rostro apareció pixelado en la pantalla de su computadora portátil. ¿Qué pasa si Martín no se fue por amor? ¿Y si se fue porque tenía que irse? Esa pregunta cambió todo. Rosa comenzó a investigar la historia de Martín antes de 2009, buscando indicios que pudiera haber pasado por alto. Contactó a antiguos colegas de Martín en México, personas que trabajaron con él en proyectos arquitectónicos. Fue en una conversación con un hombre llamado Roberto Mendieta, un colega arquitecto que trabajó con Martín en 2 grandes proyectos en Santa Fe, donde Rosa encontró la primera pieza del rompecabezas real. Roberto, después de varias copas de mezcal en una cantina en Condesa, le confió algo que Rosa nunca hubiera esperado. Rosa, lo que pasó con Martín fue más complicado de lo que probablemente crees. Su familia estaba involucrada en cosas que van más allá de la importación de materiales de construcción. Yo solo sé lo que sé, porque Martín, una noche, necesitaba hablar con alguien. Le dije que lo olvidara, que no sabía nada. Martín desapareció poco después. El mundo de Rosa se inclinó. Contactó a Sergio inmediatamente. «Tengo que investigar a la familia Paredes», le dijo. «Creo que Martín no se fue solo por amor, se fue porque estaba huyendo de algo o de alguien». Sergio estuvo de acuerdo, aunque fue cauteloso. Investigar a familias con influencia en México era un trabajo peligroso, especialmente si estaban involucrados en negocios oscuros. Pero Rosa estaba determinada. Y Sergio había trabajado con ella el tiempo suficiente como para saber que no la dejaría ir. Mientras Sergio comenzaba a indagar en los registros comerciales de la familia Paredes en México, Rosa tomó una decisión que sabía podría ser peligrosa. Decidió contactar directamente a la madre de Martín, la señora Carmen. Hacía 13 años que no hablaban. La última vez que se vieron fue en el funeral falso de Martín, donde la señora Carmen la había abrazado de una manera que ahora Rosa interpretaba como culpa. Rosa llamó al número que encontró en una vieja libreta de direcciones, un número que probablemente ya no era válido, que probablemente nunca volvería a sonar. Pero alguien respondió. «¿Hola?», preguntó una voz de mujer, mayor, cansada. «Señora Carmen, soy Rosa, Rosa Hernández, la pareja de Martín». Hubo un silencio tan profundo que Rosa pensó que la llamada se había cortado. «Sé que esto es repentino, pero tengo preguntas sobre Martín. Preguntas que creo que usted puede responder». Más silencio. Rosa escuchaba la respiración de la señora Carmen del otro lado de la línea. «Rosa», dijo finalmente, con una voz que temblaba, «¿qué quieres saber?». Y en esas palabras simples, Rosa supo que la señora Carmen había estado esperando esta llamada durante 13 años. Concertaron una cita para una semana después. La señora Carmen vivía ahora en una casa más pequeña en Las Lomas,
una casa que Rosa nunca había visitado. Cuando Rosa llegó, fue recibida por una mujer que se veía más pequeña de lo que Rosa recordaba, como si los años la hubieran encogido desde adentro. La señora Carmen tenía 72 años, pero parecía mucho más mayor. Sus manos temblaban cuando sirvió café en la sala de estar, donde los sofás de piel gris miraban a un espacio vacío, donde probablemente había un televisor que ya no estaba allí. «Esto que voy a contarte», comenzó la señora Carmen, «no puedo compartirlo con mis otros hijos. Ellos creen que es mejor que durmamos, pero he estado viviendo con esto durante 13 años, Rosa. Y si Martín sigue vivo, como creo que está después de lo que me dijiste en el teléfono, entonces tienes derecho a saber la verdad». La verdad, resulta, era más compleja y más oscura de lo que Rosa jamás hubiera imaginado. La familia Paredes no era simplemente una empresa de importación de materiales de construcción. Durante las décadas de los 80 y 90, la empresa había sido una fachada para operaciones mucho más lucrativas y mucho más ilegales. El padre de Martín, Alejandro Paredes, había sido durante años un intermediario importante en redes de distribución de cocaína que operaban entre Colombia y México. La empresa de importación permitía el blanqueo de dinero en una escala masiva. Cuando Alejandro murió en 1999, supuestamente de un infarto, sus hijos heredaron no solo la empresa legítima, sino también las obligaciones financieras y políticas que venían con ella. El hermano mayor de Martín, Roberto, quien compartía nombre confusamente con el colega arquitecto de Rosa, había asumido liderazgo de las operaciones ilegales. Martín había tratado de mantenerse al margen, focalizándose en su carrera como arquitecto, pero la familia no permitía ese lujo de ignorancia. «Tu hermano te necesita», había dicho la señora Carmen a Martín en varias ocasiones durante los 90 y los primeros años del 2000. Y Martín, como la mayoría de los hijos en familias complicadas, había hecho lo que se le pedía, aunque fuera en silencio y con la esperanza de poder escapar eventualmente. El escape llegó en la forma de un viaje a Berlín en 2008 para un congreso profesional de arquitectura. Allí, Martín conoció no solo a Caterina, sino también a personas que trabajaban para agencias de seguridad alemanas. ¿Cómo sucedió exactamente la conexión? La señora Carmen no sabía todos los detalles, pero lo que sabía era que Martín había sido reclutado como informante. Había comenzado a proporcionar información sobre las operaciones de su familia, información que había sido recopilada durante años de reuniones familiares donde se discutían negocios supuestamente privados. Su hermano, continuó la señora Carmen, descubrió que Martín estaba hablando con personas que no debía. Hubo una confrontación hace 2 semanas antes de la desaparición de Martín. Yo estuve en la casa. Escuché gritos. Martín gritaba que quería salir, que no quería ser parte de esto. Roberto gritaba que Martín era un traidor, que la familia lo había cuidado toda su vida, que no podía simplemente irse. Fue entonces cuando yo supe que Martín necesitaba desaparecer, no para escapar de la ley, sino para escapar de nosotros, de su propia familia. Rosa escuchaba esto con el corazón acelerado. «¿Usted lo ayudó?», preguntó. La señora Carmen asintió lentamente. «No directamente, pero conocía a alguien que podía, alguien que trabajaba en la embajada alemana. Le pasé el nombre de Martín, le dije que mi hijo estaba en peligro. No pregunté más detalles. Un mes después, Martín desapareció en Berlín y luego recibió el correo diciendo que fingiera que estaba muerto. Roberto creyó que Martín había muerto en un accidente. Yo dejé que lo creyera. Era más fácil de esta manera». «¿Usted sabía que estaba vivo todo este tiempo?», preguntó Rosa, su voz cargada de una emoción que no podía clasificar completamente como rabia, aunque la rabia estaba definitivamente presente.
Sí, respondió la señora Carmen. Hace años, cerca de 2015, recibí una carta de Martín. Tenía una dirección de correo electrónico cifrada. Me escribía cada cierto tiempo, solo para decirme que estaba bien, que había encontrado paz. Me pedía que no lo buscara, que dejara el pasado ir. Pero Rosa, los últimos meses, los correos han cambiado de tono. Está preocupado por algo. Dice que Roberto ha estado buscándolo, que hay personas que lo buscan. Martín cree que están investigando a la familia nuevamente y teme que su conexión con las agencias alemanas pueda salir a la luz. Rosa sintió que el suelo bajo ella se movía. ¿Cuándo fue el último correo?, preguntó. Hace 2 meses, respondió la señora Carmen. Martín decía que iba a cerrar sus perfiles en línea, que iba a desaparecer de nuevo. Dijo que si algo le pasaba, que yo sabría que fue porque los fantasmas del pasado finalmente lo alcanzaron. 2 meses. Eso significaba que el perfil de Martin Weber en Tinder que Rosa había visto, la foto que la había congelado, probablemente fue uno de los últimos actos de Martín en Internet, antes de cerrar todo. Rosa salió de la casa de la señora Carmen en estado de shock. Mientras conducía de regreso a San Ángel, llamó a Sergio. Sergio, necesito que investigues a Roberto Paredes. Necesito saber si ha estado viajando recientemente, dónde ha estado. Y necesito que contactes a tus conexiones en Berlín. Necesito saber si algo le ha sucedido a Martin Weber en los últimos 2 meses. Sergio, con la experiencia de alguien que ha trabajado años investigando casos oscuros, supo de inmediato que algo serio estaba pasando. Rosa, si lo que me estás diciendo es cierto, estamos hablando de una situación que podría ser peligrosa. Ves que te asegures de que nadie sabe que estás buscando esto. Tus movimientos, tu búsqueda, todo debe ser discreto. Pero era demasiado tarde. Rosa no lo sabía, pero sus búsquedas en línea, sus preguntas sobre Roberto Paredes, su contacto con ex colegas de Martín, todo había sido notado, y la familia Paredes, después de 13 años de permitir que su hijo menor permaneciera en el exilio, había decidido que era hora de resolver el problema de una vez por todas. Lo que sucedió a continuación fue una serie de eventos que desenterraría décadas de secretos, revelaría la verdadera naturaleza de cómo operaban las redes criminales en México y colocaría a Rosa en una posición donde tendría que elegir entre la verdad que buscaba y su propia seguridad. Pero antes de que eso sucediera, antes de que los eventos de diciembre de 2022 cambiaran el rumbo de su vida para siempre, Rosa necesitaba entender exactamente qué había sucedido en Berlín durante esos 13 años. Necesitaba saber si Martín seguía vivo, si el hombre que vivía bajo el nombre de Martin Weber era realmente el Martín que ella había amado, o si ese Martín había muerto en 2009 y lo que quedaba era solo un fantasma de una persona que alguna vez existió. Sergio fue capaz de confirmar, a través de sus conexiones en Berlín, que Martin Weber seguía siendo una persona activa en la comunidad empresarial de arquitectura alemana. Su último proyecto, un parque urbano sostenible en Kreuzberg, había sido completado hace apenas 3 meses. Pero hay algo más que Sergio descubrió que hizo que Rosa sintiera un escalofrío. Martin Weber había solicitado documentos de viaje hacia México hace 2 semanas, una solicitud que fue denegada. ¿Por qué Martín estaba intentando regresar a México? ¿Era porque sabía que la verdad estaba siendo destapada? ¿Era para confrontar a su familia? ¿O era algo más oscuro, más relacionado con los otros secretos que aún permanecían enterrados en las operaciones de la familia Paredes? Cuando Sergio llamó a Rosa para contarle esto, ella estaba en su casa de San Ángel, sola, mirando una taza de café frío que había preparado horas antes y que ya no recordaba por qué. El corazón de Rosa comenzó a latir de una manera que le recordó a cómo latía cuando era más joven,
cuando la vida aún era posible, cuando los sueños parecían alcanzables. Martín estaba tratando de regresar. Después de 13 años de exilio, de vivir bajo un nombre falso, de construir una vida entera en un país diferente, Martín Paredes estaba intentando regresar a casa. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué significaría para Rosa si lo lograba? Las semanas que siguieron fueron un torbellino de investigación, revelaciones y, cada vez más, advertencias que Rosa estaba ignorando. Sergio le recomendó que dejara el asunto solo, que permitiera que las autoridades alemanas, mexicanas o quien fuera que estuviera investigando manejaran la situación. Pero Rosa había pasado 13 años esperando respuestas y no estaba dispuesta a dejarlas ir ahora cuando finalmente parecía estar cerca de la verdad completa. Fue Daniela, su amiga de toda la vida, quien finalmente le advirtió directamente. Rosa, tienes que parar. He estado viendo las cosas que estás publicando en tus redes sociales, las preguntas que estás haciendo. Hay personas que notan esto, personas de las que deberías estar preocupada. Rosa no creyó completamente a Daniela, aunque en lo profundo de su ser sabía que estaba en territorio peligroso. Entonces, en una tarde fría de noviembre de 2022, la familia Paredes tomó cartas en el asunto de una manera que Rosa nunca anticipó. Recibió una llamada telefónica de un número desconocido. La voz al otro lado era de un hombre que se presentó como Javier Paredes, un primo cercano de Martín que Rosa apenas conocía. «Rosa», dijo con una calma que sonaba ensayada, «tu búsqueda ha causado preocupación en la familia. Creemos que es hora de que tengas una conversación más directa sobre qué es lo que realmente quieres». La conversación fue breve, pero la invitación estaba clara. Los Paredes querían reunirse con Rosa, en persona, en la casa familiar en Las Lomas. Rosa sabía que esto era un riesgo. Sabía que ir a esa casa era potencialmente entrar en territorio hostil, pero también sabía que si no iba, nunca obtendría las respuestas finales que necesitaba. Ella era periodista de corazón, investigadora por naturaleza, y la perspectiva de una confrontación directa con la fuente de todo este misterio era demasiado tentadora para resistir. Llamó a Sergio. «Voy a ir», le dijo. «Si no tengo noticias mías en 4 horas, contactas a alguien». La casa de los Paredes en Las Lomas era una mansión que Rosa siempre había encontrado siniestra, incluso en los días cuando era recibida allí como pareja de Martín. Las paredes eran blancas, las habitaciones eran grandes, pero se sentían vacías, como si la arquitectura en sí misma rechazara la presencia de personas. Fue recibida en la sala de estar por 3 personas. La señora Carmen, quien se veía aún más pequeña en este espacio que en su casa más modesta, un hombre de aproximadamente 60 años que fue presentado como Roberto Paredes, el hermano mayor de Martín, y una mujer de mediana edad que no fue presentada pero que Rosa reconoció de las fotos antiguas como una de las hermanas de Martín, Diana. «Rosa, gracias por venir», comenzó Roberto con esa voz de alguien que había sido entrenado para sonar amable incluso cuando decía cosas amenazantes. «Hemos estado conscientes de tu búsqueda. Esperábamos que eventualmente dejarías esto atrás, que permitirías que el pasado permaneciera en el pasado, pero parece que eso no es posible para ti». «¿Dónde está Martín?», preguntó Rosa directamente, sin preámbulos. No había razón para mantener la cortesía. Roberto intercambió una mirada con Diana. «Martín está donde necesita estar», respondió. «Vive su vida. Es mejor que lo dejes en paz. Es mejor para todos, especialmente para ti». «¿Mejor para mí o mejor para ustedes?», preguntó Rosa, sintiendo la rabia que había estado conteniendo durante años burbujear en su pecho. «Él me abandonó sin explicación.
Me dejó viviendo un misterio durante 13 años. Él es la única persona que puede darme la respuesta sobre por qué. Martín no te debe nada, intervino Diana, su voz cortante como cuchillo. Su vida cambió, se fue. Eso sucede a veces. Las personas que amamos se van. Es la naturaleza de la existencia. Pero fue entonces cuando la señora Carmen habló, su voz pequeña pero resuelta. No, Diana. Martín sí le debe algo a Rosa. Le debe una explicación. Martín fue un cobarde cuando se fue. Deberíamos haberlo sabido. Y ella tiene derecho de saber por qué su hijo desapareció de su vida como si fuera un fantasma. Roberto se movió como si fuera a decir algo a su madre, pero ella lo detuvo con una mano levantada. «Voy a contarle a Rosa todo», dijo la señora Carmen. «He guardado este secreto el tiempo suficiente, ya no puedo más». Y fue en esa sala en las lomas, con el atardecer filtrándose a través de las ventanas enormes, donde la señora Carmen finalmente reveló la verdad completa sobre qué había pasado realmente con Martín Paredes en 2009. Lo que ella explicó fue mucho más complicado que lo que Rosa hubiera podido imaginar. Martín no solo había sido un informante que escapaba de su familia. La verdad era que Martín había tenido un accidente real en Berlín. Un accidente que casi lo mata. Había estado camino a encontrarse con el oficial de la Agencia de Seguridad alemana, con quien estaba colaborando cuando fue golpeado por un automóvil. Los detalles eran vagos. La señora Carmen no sabía todos los particulares, pero Martín sobrevivió, y durante su recuperación, las agencias alemanas le propusieron un acuerdo. Él podría desaparecer completamente de México, cambiar su identidad, y a cambio, él cooperaría completamente con sus investigaciones sobre las operaciones criminales de la familia Paredes. Martín había aceptado porque en ese momento el accidente le había mostrado algo, que podía morir, que su vida podía terminar en cualquier momento, y que los últimos años de su vida habían sido una mentira. No quería morir siéndolo, así que aceptó el acuerdo. Cambió de identidad y comenzó la vida que se había descubierto que estaba viviendo en Berlín. Lo que Rosa no sabía, lo que ni siquiera la señora Carmen sabía completamente, era que las investigaciones de las agencias alemanas habían llevado a implicaciones mucho más profundas que solo la familia Paredes. Había estructuras más grandes, conectadas políticas más oscuras, dinero que se movía a través de fronteras, de maneras que los gobiernos preferían que nadie entendiera, y Martín, al convertirse en informante, se había convertido en poseedor de información que ciertos grupos muy poderosos preferirían que no existiera. ¿Está en peligro?, preguntó Rosa, comprendiendo de repente que todo esto que estaba descubriendo podría significar que Martín estaba en verdadero peligro. La señora Carmen asintió. Creo que sí. Los últimos correos que Martín me envió sonaban como si supiera que algo estaba llegando, como si supiera que todas estas cosas que había hecho, toda esta información que había dado, finalmente estaba viendo consecuencias. Y ahora que tú estás buscándolo, ahora que estás haciendo preguntas, creo que puede estar en más peligro aún. Rosa dejó la casa de los Paredes en un estado de choque total. Llamó a Sergio desde el auto. «Necesito que confirmes algo», dijo. «Necesito saber si Martín sigue vivo. Necesito una confirmación real». Sergio tardó 2 días en obtener la información, y cuando la llamó, su voz sonaba diferente, más tensa de lo que Rosa jamás la había escuchado. «Rosa, Martín Weber está vivo. Pero Rosa, hay un problema. Ha habido un incidente en Berlín. Un hombre que fue identificado como un informante para agencias de seguridad alemanas fue encontrado muerto hace una semana. Los detalles no son claros públicamente, pero mi contacto en Berlín dice que hay sospechas de que fue asesinato.
El cuerpo fue cremado antes de una investigación completa. El mundo se detuvo. ¿Fue Martín?, preguntó Rosa, aunque ya sabía la respuesta en su corazón. No estoy seguro, respondió Sergio. Pero Rosa, creo que algo grave está sucediendo. Y creo que si sigues buscando respuestas, podrías terminar en medio de esto. Tengo que aconsejarte que detengas tu investigación. Ahora, hoy. Pero era demasiado tarde para ese consejo, porque en ese mismo momento en Berlín, en un apartamento en Kreuzberg que había sido compartido durante años por Martin Weber y Katharina Müller, alguien estaba guardando una carta que sería enviada a Rosa 2 semanas después de su llegada. Una carta que cambiaría todo una vez más. La carta llegó a la oficina de Rosa antes de la Navidad de 2022. No tenía remitente, pero la caligrafía en el sobre era inconfundible. Rosa reconoció esa escritura de inmediato, la misma escritura que había visto en notas manuscritas que Martín le había dejado hace 13 años, las mismas palabras que recordaba de sus días viviendo juntos. Con manos temblando, Rosa abrió el sobre. La carta estaba en español, aunque había frases en alemán intercaladas. Era larga, quizás 5 páginas, escrita con la cuidadosa precisión de alguien que sabía que estas podrían ser las últimas palabras que jamás escribiría. Rosa se sentó en su oficina, cerró la puerta y comenzó a leer. Rosa, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que he muerto. No del accidente de Berlín, que sucedió hace 13 años y del cual sobreviví. He muerto de otra manera, de una manera que probablemente sabías que era posible cuando decidiste buscarme. He muerto porque descubrí que algunos secretos no están destinados a ser revelados y algunos hombres pasarán sus vidas asegurándose de que eso sea cierto. Rosa leyó cada palabra cuidadosamente, releyendo frases, sus ojos llenándose de lágrimas que no entendía completamente. Martín describía sus años en Berlín, cómo había reconstruido una vida, cómo había encontrado paz en la soledad, cómo Katharina había sido más una compañera en la resistencia que una pareja romántica. Explicaba que ambos sabían desde el principio que lo que estaban haciendo era peligroso, que trabajaban para agencias de seguridad alemanas, que estaban exponiendo operaciones criminales que involucraban a personas muy poderosas. Pero luego, la letra de Martín se volvía más ansiosa, más presurizada. Él escribía sobre cómo en los últimos meses había descubierto algo que lo asustaba profundamente. Su trabajo de informante había tocado algo más grande de lo que imaginaba. Había estructuras de poder que se extendían mucho más allá de las operaciones criminales de su familia. Había políticos, militares, funcionarios que estaban involucrados. Había dinero que se movía de maneras que desafiaban la lógica de simples criminales buscando ganancias. Rosa, escribía Martín en una sección particularmente reveladoras, descubrí que el accidente que casi me mata en 2009 no fue un accidente, fue un intento de asesinato. Los hombres que me buscaban no eran solo de mi familia, eran de conexiones que mi familia tenía, conexiones que se extienden a niveles de gobierno que yo no entendía cuando era joven. Cuando los alemanes me rescataron, cuando me dieron una nueva identidad, no lo hicieron solo por bondad. Me rescataron porque necesitaban que revelara quiénes eran estos hombres, quiénes estaban detrás del intento de asesinato. La carta explicaba que Martín había pasado años identificando a estas personas, proporcionando información, testificando en procedimientos legales internacionales que nunca fueron hechos públicos. Pero en el proceso había hecho enemigos muy peligrosos. Y ahora estos enemigos sabían quién era realmente, sabían dónde estaba. Y Martín sabía que su tiempo se estaba terminando. Rosa, continuaba Martín,
Y esta era la sección que finalmente hizo que Rosa perdiera la compostura completamente. Si estás buscándome, si hice todo lo posible para encontrarte a través de Tinder, a través de ese último acto de contacto antes de desaparecer nuevamente, fue porque necesitaba que supieras la verdad. No porque te amara todavía, aunque siempre te he amado, de una manera que no puede ser expresada completamente. Lo hice porque necesitaba que alguien supiera, porque si me sucede algo, si desaparezco nuevamente, y esta vez de forma permanente, necesitaba que existiera un registro, un testigo, alguien que pudiera contar mi historia. Martín explicaba en la carta que tenía documentos, archivos, pruebas de todo lo que estaba describiendo. Los había guardado en un servidor seguro en Zúrich, con instrucciones de que fueran liberados públicamente si algo les sucedía. Le daba a Rosa contraseñas, códigos de acceso, información de contacto en agencias internacionales que podrían verificar todo lo que estaba diciendo. Pero luego, en las últimas páginas de la carta, Martín escribía algo que hacía que todo el resto de la correspondencia se sintiera incluso más ominoso. Rosa, tengo que ser honesto contigo. Eres un obstáculo ahora. Tu búsqueda, tu investigación, ha traído atención a cosas que ciertas personas preferirían que permanecieran ocultas. Sé que Roberto ha estado en contacto contigo. Sé que has hablado con mi madre. Sé que has contratado a investigadores. Todo esto ha hecho que te conviertas en alguien que conoce demasiado. No sobre mí, sino sobre las operaciones, sobre los nombres, sobre las conexiones. Y las personas que no quieren que esta información salga a la luz necesitan asegurarse de que nunca se haga pública. Eso significa, Rosa, que estás ahora en peligro. No me escuches a mí, por favor. Escucha a tu amiga Daniela, escucha a Sergio. Detente. Olvida que me encontraste en Tinder. Olvida que me buscaste durante 13 años. Olvida esta carta. Vive tu vida. Porque la alternativa, el precio de la verdad, es algo que no estoy seguro de que tú estés dispuesta a pagar. La carta finalizaba con un párrafo que era puro Martín, el Martín que Rosa recordaba, el Martín que había amado. Te amé en México, te amo ahora, te amaré siempre, pero nuestro amor nunca fue suficiente para cambiar el mundo en el que vivimos. El mundo es demasiado grande, demasiado corrupto, demasiado lleno de gente dispuesta a matar para mantener sus secretos. Así que esta será mi última carta. No responderé a tus búsquedas. No habrá más mensajes de Berlín. Solo quería que supieras que tu búsqueda significó algo, que el hecho de que me recordaras, que no me permitieras estar completamente muerto en tu corazón, fue un acto de amor que te pertenece. Perdóname por ser un fantasma, Rosa. Perdóname por no poder ser el hombre que merecías. Adiós. Rosa leyó la carta una vez más, luego la guardó en una caja fuerte en su casa. Llamó a Sergio. Necesito que sepas que estoy deteniendo la investigación, le dijo. No voy a continuar. He recibido información que me dice que debo dejarla ir. ¿Estás segura?, preguntó Sergio, con una voz que sonaba como si ya supiera la respuesta. No, respondió Rosa, pero estoy viva, y creo que eso es lo más importante ahora. En las semanas que siguieron, Rosa regresó a su vida, regresó a su trabajo. Comenzó a terapia nuevamente, esta vez con un terapeuta que la ayudó a procesar la realidad de lo que había descubierto. La realidad de que Martín había estado vivo durante 13 años. La realidad de que había elegido un exilio de su propia vida. La realidad de que sus razones eran más complicadas que el amor o la comodidad. Y luego, en febrero de 2023, un mes después de haber recibido la carta, Rosa supo que Martin Weber en Berlín había muerto. El anuncio fue breve, casi invisible en los medios de comunicación. Un arquitecto fallecido, causa aparentemente cardiovascular, aunque los detalles eran escasos. No fue cremado esta vez. Fue enterrado en un cementerio en Friedrichshain,
bajo el nombre de Martin Weber, bajo la identidad que Martín había construido para escapar de su vida anterior. Rosa no fue al funeral, no podía, pero después de varias semanas, ella viajó a Berlín. Rosa caminó por las calles de Kreuzberg una tarde fría de principios de primavera en 2023. Berlín era una ciudad que parecía vivir simultáneamente en múltiples épocas. Graffiti revolucionario junto a arquitectura moderna, memorias del muro lado a lado, con cafés hipster y galerías de arte. Era el tipo de ciudad donde alguien podía desaparecer completamente o completamente reinventarse, y nadie haría demasiadas preguntas sobre quién era antes. Ella fue a la dirección que tenía en el archivo de información que Sergio le había proporcionado. El loft donde Martín y Caterina vivían era en un edificio antiguo que había sido completamente renovado. Rosa sabía que Caterina continuaba su vida, que el negocio de paisajismo estaba funcionando, que Caterina estaba siguiendo adelante. Rosa casi fue a la puerta, casi golpeó, casi se presentó como la pareja de hace 13 años, que una vez compartió sábanas y sueños con el hombre con el que Caterina había vivido. Pero no lo hizo. En su lugar, caminó hasta el parque urbano que Martín había diseñado en Kreuzberg, el último proyecto que había completado, la última cosa que su mano había tocado en este mundo. Era hermoso. Era un espacio donde el caos urbano se encontraba con la naturaleza cultivada, donde había lugares para sentarse, para reflexionar, para simplemente estar. Rosa se sentó en uno de los bancos y lloró. Lloró por Martín, que había muerto 2 veces. Primero en 2009, cuando desapareció de su vida, y nuevamente en 2023, cuando el mundo lo había alcanzado de todos modos. Lloró por los años perdidos, por el amor que nunca fue lo suficientemente fuerte para mantenerlos juntos. Lloró porque la verdad, cuando finalmente llegó, no fue lo que esperaba. No fue redención o reconciliación, solo fue más dolor, más pérdida, más la realidad de que algunas personas están destinadas a existir en el exilio, y algunos amores están destinados a terminar sin resolución. Pero también lloró porque Martín había dejado un legado. Sus documentos, sus pruebas, sus testimonios en archivos internacionales, eventualmente salieron a la luz. No de manera espectacular, no de una manera que causara la caída de gobiernos o el arresto de los criminales más grandes, pero suficientemente para que ciertas operaciones fueron disrupted, suficientemente para que ciertos nombres fueron expuestos, suficientemente para que algunas personas tuvieron que responder por sus acciones. Rosa pasó una semana en Berlín. Visitó lugares donde Martín había pasado tiempo, cafés donde probablemente había tomado café, cines donde probablemente había visto películas. Trató de imaginar la vida que había construido. Trató de entender cómo un hombre podía convertirse en alguien completamente diferente en menos de una década, y lentamente, gradualmente, comenzó a encontrar paz con la realidad de lo que Martín era. No el hombre que amó en México, no el fantasma que buscó durante 13 años, sino un hombre que había hecho lo mejor que podía con las decisiones terribles que le fueron impuestas. Cuando Rosa regresó a México, regresó diferente. Ya no llevaba el peso de Martín consigo como una mochila constantemente. Aún lo pensaba, claro. Aún se preguntaba qué hubiera sucedido si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera sido más fuerte, si la familia no hubiera estado en el negocio que estaban. Pero dejó de vivir en un mundo paralelo donde Martín no había desaparecido. Aceptó que en este mundo, el único mundo que realmente existe, Martín había hecho una elección, y él había muerto bajo un nombre falso en una ciudad que nunca fue su hogar. Y Rosa, finalmente, comenzó a vivir su propia vida de nuevo. Pasó 1 año, luego 2. Rosa continuó con su trabajo,
ahora como directora de un museo de arte contemporáneo, una posición que le permitía concentrarse en la creatividad y la belleza en lugar de en los misterios y la oscuridad. Tuvo relaciones que florecieron y relaciones que terminaron naturalmente. Hizo viajes a lugares que siempre quiso ir. Lentamente, la sombra de Martín comenzó a desvanecerse, no desaparecer completamente, pero convertirse en una parte del paisaje de su vida en lugar del centro de ella. Fue en 2025 cuando Rosa finalmente sintió que podía compartir su historia. No porque lo necesitara procesado internamente, sino porque sentía que otras personas merecían saber sobre Martín, sobre las cosas que había hecho, sobre las maneras en que una sola persona podía cambiar el mundo, aunque fuera de maneras que nunca serían completamente conocidas o reconocidas públicamente. Ella escribió un artículo largo para una revista internacional. No mencionó a Martín por su nombre real. Usó seudónimos para todos los involucrados, pero contó la historia de un hombre que desapareció en 2009 y fue encontrado en Tinder 13 años después. Contó sobre familias complicadas, sobre operaciones criminales, sobre cómo la verdad es a menudo mucho más complicada que lo que queremos que sea. El artículo fue publicado y fue leído por miles de personas que, como Rosa, estaban tratando de entender cómo el mundo realmente funciona bajo la superficie. Y luego, 6 meses después de que el artículo fue publicado, Rosa recibió un correo electrónico de una dirección que no reconocía. El mensaje contenía solo 3 líneas. Rosa, soy Caterina. Vimos tu artículo. Queremos hablar contigo sobre Martín. Hay cosas que crees que sabes, pero que no sabes completamente. Por favor, dinos si estás dispuesta a escuchar la verdad real. Rosa leyó el correo electrónico 1, 2, 10 veces. Se dio cuenta de que su corazón aceleraba de nuevo, que esa parte de ella que nunca había sanado completamente, la parte que seguía buscando respuestas, estaba despertando nuevamente. Ella sabía que no debería responder. Sabía que debería dejar esto atrás, así como Martín le había pedido que lo hiciera en su carta. Pero Rosa también sabía que verdaderamente nunca dejaría esto atrás, porque el amor, incluso el amor que ha sido abandonado, incluso el amor que se convierte en obsesión, nunca realmente muere. Solo espera. Y así, con dedos temblando, Rosa comenzó a escribir una respuesta a Caterina, sabiendo que estaba a punto de entrar en otro capítulo completamente diferente de esta historia, una historia que parecía no tener fin, una historia que probablemente nunca tendría verdadero cierre, porque algunos misterios están destinados a perseguirnos para siempre.